Perfecto. Bueno, bienvenidos a este espacio, bienvenidos a Conciencia, bienvenidos a este espacio de astrología. Hoy estamos acá para conversar, para compartir con una persona muy especial, un amigo con el cual he coincidido, ¿no? En este despertar de conciencia, en este despertar astrológico, en esta nueva conciencia en donde todos estamos, digamos que de alguna manera renaciendo o volviendo, ¿no? A la fuente. Bueno, me acompaña en este momento, en esta oportunidad, Sirio. Sirio es astrólogo, ya hace más o menos desde hace cuántos años estás con la astrología, Sirio. Hola, Verónica, encantado de estar aquí en tu espacio y con todos nuestros seguidores. Pues la verdad es que con la astrología llevo desde niño, lo cogí de muy pequeñito. Yo con 6 añitos ya iba con todos los libros de astrología. Tenía la suerte de, en aquella época, mi hermano, que era mayor que yo, es mayor que yo 4 años, pues estaba metido en ese tema y tenía otro amigo astrólogo y bueno, me cogí enseguida ese carro y me fascinó la astrología y otros tantos conocimientos esotéricos como el tarot, la numerología y posteriormente las terapias alternativas. Sí, bueno, recuerdo que cuando yo conocí a Sirio, él es el fundador, creador del centro Uranium. Lo conocí en Valencia, en España, cuando vivía allá y bueno, compartimos y coincidimos a través de unas amigas que me dijeron, bueno, vamos a ir a ese lugar. Llegué, y lo conocí y en su momento estuve colaborando con él para el tema de marketing y bueno, estuvimos charlando un poco del tema astrológico. Recuerdo que en Centro Uranium fue la primera vez que me hice una sesión de constelaciones familiares, así individual, con una chica que trabajaba en tu centro. Me acuerdo que en aquel momento estabas haciendo lo de Reiki astrológico, que me pareció Ujú. súper novedoso. Y bueno, desde ese momento como que siempre quedaste presente, ¿no? Mm. En parte de lo que posteriormente sería para mí esto de acercarme a la astrología, que yo pues sí, me llamaba la atención, me gustaba, tenía conocimientos, pero no me dedicaba de todo a esto, ¿no? Ya eso aproximadamente unos 5 años más o menos. Entonces, bueno, Ujú. siempre te he estado siguiendo la pista. Recientemente sé que sacaste, bueno, uno de tus tantos libros, porque no es el primero, pero es tu primera novela, El Gran Experimento. Y bueno, he estado viéndote en las redes y como ya previamente teníamos, digamos que contactos como amigos, ¿no? Que nos habíamos conocido, pues decidí contactarte, ¿no? Porque tenías esa mirada que como te comenté cuando te escribí, no es fácil ahora mismo encontrarse con astrólogos que coincidan, ¿no? En este despertar de conciencia y que se hayan cuestionado y que tengan criterio para abordar los temas que hoy vamos a trabajar acá para todas las personas que nos escuchan. Entonces, nada, viendo todo lo que ibas compartiendo, esta disidencia, ¿no? Que está dentro de ti, me gustó y dije, bueno, creo que es una persona adecuada para invitarla a este espacio, a mi canal, y que bueno, que las personas que también me siguen se puedan conectar, ¿no? Contigo y bueno, darles como desde nuestra mirada, desde nuestra capacidad quirótica, ¿no? Quironiana, esta capacidad de poder bajar el mensaje de las estrellas, ¿no? Entonces, bueno, gracias por estar acá, gracias por todo lo que compartes, por estar ahí, ¿no? Haciendo y generando conciencia. ¿Ok? Gracias a ti, Verónica. Para mí es un placer reencontrarme contigo, charlar, compartir. Y bueno, yo creo que tanto la astrología como las investigaciones que podemos llamar alternativas o conspiratorias, o sea, que cuestionan un poquito las versiones oficiales, como, como todo el trabajo espiritual realizado de tantos años, ¿no? Las herramientas espirituales evolutivas juntas, pues dan un marco de referencia, yo diría que muy potente para interpretar lo que sucede en el mundo, ¿no? Entonces, en todo caso, creo que es una misión espiritual que cada individuo comparta sus conocimientos y habilidades al colectivo. Así que aquí estamos ofreciendo nuestra gotita de inspiración, de conocimiento humildemente para quien
resuene con ella. Claro, claro, genial. Bueno, ahí creo que estoy viendo que ahí está pasándolo con mi cámara nuevamente. Hemos tenido problemas con mi cámara, pero bueno, estas son cosas que suceden cuando estamos así haciendo la grabación. Entonces voy a hacer un ajuste de mi cámara. Ok, es un segundito. Ok, ok. Yo me imagino que será un momento que se ha ido un poco la señal, con un poquito de suerte, si se sigue oyendo todo, pues más o menos. Exacto, perfecto. Bueno, así ya no vamos a tener ningún inconveniente. Bueno, listo. Entonces, continuamos. Bueno, es cierto, ¿no? Esto que dices, ¿no? De coincidir en estos momentos tan especiales es maravilloso. Y bueno, y acá estamos. Estuvimos viendo, ¿no? De qué forma pudiésemos abordar toda esta dinámica de lo que está sucediendo. Entonces, me parece interesante que pudiésemos hablar un poco, enfocarnos como en dos puntos interesantes, ¿no? La conjunción de Júpiter y Neptuno, ¿ok? Desde esta mirada, viendo a Neptuno como este planeta que de alguna forma trabaja, ¿no? Desde lo colectivo, ¿ok? Que, que está, por supuesto, en Piscis, que se encuentra ahí en su signo y que recibe al regente tradicional, ¿no? Que es como que si estos dos se unen en un terreno en donde de alguna forma tienen bastante fuerza, ¿no? Entonces, desde el trabajo, no solo como astrólogo, sino como investigador, como hombre de criterio, ¿no? ¿Qué opinión pudieses tú compartirnos de esta dinámica, ¿no? Júpiter-Neptuno. Bueno, pues lo primero que me gustaría comentar a ese respecto es que Júpiter viene de Acuario, por tanto ha estado el último año en Acuario y por tanto lo que Júpiter ha expandido y ha hecho que podamos ver con una mirada más positiva es ese acercamiento al mundo virtual. Y por una parte todo empezó en el 2020 con la conjunción de Plutón y Saturno, a la que también se sumó Júpiter, y ahí vivimos muchísimas restricciones donde el poder... Estoy haciendo una introducción, ¿vale? Antes de llegar Sí. al punto que preguntas, ¿no? Entonces, Capricornio, que es el signo de las estructuras de poder, de lo que podemos llamar las élites, la política, todo lo que deriva del poder político y económico, con Plutón, Júpiter y Saturno, que partió una pandemia, ¿no? Y inmediatamente, pues claro, se vivió un auge de una cantidad muy importante de restricciones en el mundo, ¿no? Es decir, digamos a grosso modo que hay dos paradigmas en marcha en el planeta. Un paradigma es la versión oficial, sale un virus natural y los políticos y las organizaciones relativas a la salud, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, con las mejores intenciones hacen todo lo posible por devolver la salud y una vida lo más razonable posible. Esa sería, digamos, la versión oficial. Por otra parte está la versión extraoficial, pues de los que no ven clara esa versión, ¿no? Y entonces no tienen muy claro que esto sea natural ni que lo que de todo se está haciendo oficialmente sea para el bien de la gente. Bueno, en todo caso, tanto un paradigma como otro, tanto estés en un lado como en otro, lo que está claro es que el 2020 el ser humano de gran parte del planeta vivió unas restricciones muy severas a derechos, a libertades, pues que ya sabemos, ¿no? Gente encerrada, no viajes, no salgas de casa, bueno, muchas medidas, ¿no? Todo eso, lógicamente, genera un ambiente colectivo muy restrictivo, de mucha preocupación y de mucho miedo, como, bueno, digamos en coherencia con una energía saturnina, capricorniana y plutónica, porque Saturno y Plutón, una de las cosas que tienen en común es el miedo. Claro. Entonces, es una posición que da mucho poder a las estructuras de poder. Saturno y Capricornio rige a las élites,
Y bueno, y ahí empezamos todo un bagaje que nos ha llevado muy duramente durante el 2021 y que, bueno, el 2020, el 2021 y ahora entramos a un nuevo paradigma, ¿no? El 2022 y vamos a comentar juntos tal. Júpiter salió de ese Capricornio, pasó a Acuario y ahí empezamos todo un proceso de un año de revisión intelectual. No es lo mismo un Júpiter en Capricornio que empodera a las élites que un Júpiter en Acuario que Claro. inicia toda una visión crítica, ¿no? Y ahí tienes todos los movimientos de una búsqueda de la verdad más completa, ¿no? Y ahí hay toda una búsqueda de no limitarse a una versión única de la realidad, digamos, televisada, ¿no? Durante ese año de Júpiter en Acuario, ha habido en el planeta entero un despertar hacia buscar una versión más profunda que simplemente conformarse con lo que se diga en televisión. Incluso estemos en un lado del paradigma o en el otro, el que más y el que menos ha empezado a aprender de leyes, ¿no? ¿Cuánta gente sabe un poquito de leyes cuando no teníamos absolutamente ni idea, ¿no? Nos hemos visto obligados a aprender las leyes que representan nuestros derechos. Eso ha Claro. sido con Júpiter en Acuario, ¿no? Sí, 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 no, y además esto de que hablas de aprender sobre leyes, sobre el acceso a la tecnología, porque además es que fue demasiado obvio, ¿no? De que al cerrar todo, todo pasó por un plano tecnológico. O sea, todo el mundo se vio sí o sí Total. a lanzarse a lo tecnológico y fue como prácticamente a la fuerza. Y sí, tiene sentido, ¿no? Esto de Júpiter en Acuario, cómo nos ha llevado a tener acceso o contacto directo con lo tecnológico y sobre todo aprender, ¿no? Sobre las leyes, indistintamente del lado en el que estés. Aunque hay que también decir, yo siempre me gusta como que sé que hay personas, tengo la dicha y no sé, me imagino que tú también, de estar rodeada de personas que piensan distinto a mí, pero no juzgan, porque ya hay muchos que la verdad que estamos en la era del hombre idiota, en donde de alguna manera usan esta postura, ¿no? Moral, utilizan la moral como para juzgar a otros y pareciera que estuviésemos retrocediendo a la época de, no sé, del holocausto, ¿no? Donde había que segmentar y es como que también esta parte oscura, ¿no? De Plutón como que todavía sigue operando y sacando mucha mierda, por decirlo así. Aquí todos somos adultos. Totalmente. Fíjate que es interesante que Plutón es el planeta que desentierra, que muestra lo oscuro, ¿no? Ahí donde hay algo corrupto, tiende a evidenciarse cuando Plutón desentierra los cadáveres, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, claro, con Plutón en Sagitario empezó toda la crisis de las religiones, empezaron a descubrirse muchos abusos de niños, abusos económicos, negocios de armas en las religiones, ¿no? Y todo eso fue El una crisis terrorismo sagitariana, claro, exacto, ¿no? Como los temas sí, los temas internacionales, cómo estaban internacional. organizados. Con Plutón en Capricornio, lo que Plutón está erosionando es la imagen pública de la política. Es decir, Plutón está terminando un ciclo en Capricornio y entonces lo que empieza a ser insostenible es la credibilidad de la política. O sea, el ser humano está entendiendo que los que mueven el mundo no miran por la vida, sino que consideran el mundo un negocio y aquello que les dé más dinero y más poder y más control, pues eso es indistintamente de salud, ni de bienestar, ni de absolutamente nada, ¿no? Eso es una crisis que está golpeando el inconsciente de una manera muy drástica hasta el punto de que si bien las élites se vieron obligadas, voy a dar una pequeña perspectiva, yo diría que en el intento de mantener el control y el poder sobre la sociedad, porque evidentemente el humano va comprendiendo ciertas mentiras
Y llega un momento que si las ve demasiado obvias, las élites pueden perder el control. Por tanto, algo tienen que hacer para eso evitarlo, ¿no? Entonces, lo que decidieron hacer es liberar la tecnología de nuevo y sacar Internet. Al sacar Internet, nos llevan hacia una vida donde la nueva cárcel es una cárcel para los sentidos. Y ahora somos adictos de las pantallas, donde ponemos toda nuestra información para que nos puedan espiar sin necesidad de entrar en tu casa. Y el siguiente gran paso, que empezó con la televisión, se va a convertir en la realidad virtual y la gente dejará su dinero para comprarse cosas que ni siquiera existen fuera de una realidad virtual. Esto es Como una el cárcel muy... metaversus, ¿no? De Facebook, claro. Claro. Entonces esa es la nueva trampa en la que dormir a la humanidad. Pero antes de dormir a la humanidad ahí, como ya tienen robots que sustituyen la fuerza humana y ya tienen inteligencia artificial que sustituyen la cognición natural, es decir, como ya no necesitan tantos esclavos y como bien llevan diciendo ellos hace muchos años, ellos necesitan disminuir la población mundial, ¿no? Entonces, todo esto que está sucediendo, en mi opinión, tiene mucho que ver con generar una necesaria disminución de la población mundial, necesaria para sus objetivos, antes de permitirnos dormir en un mundo virtual con mucho menos trabajo. O sea, vamos hacia una sociedad donde no vamos a ser esclavos del trabajo, sino más bien estupidizados en mundos de fantasía y lúdicos. Bueno, se puede considerar una mejora, pero el problema es, o sea, para mí el problema estriba en que al ser humano, al pueblo, lo van conduciendo como conduciría un pastor a unas ovejas, sin explicarle lo que están haciendo. O sea, a ti no te dicen lo que hacen contigo en mi opinión, te engañan, ¿no? Pues eso Claro. no me parece bien. Es decir, puede ser, está bien a lo mejor que te lleven a una sociedad donde trabajes menos, pero que te expliquen qué están haciendo. ¿No? Nunca nos consideran lo bastante despiertos como para tal. Entonces, por una parte, el ADN y la naturaleza está despertando. Estamos viendo, el velo ha caído y el conocimiento se desparrama, se desvela, por eso se ven obligados a aplicar algo tan descarado como es la censura. Yo no me tomo en serio a ningún intelectual que apoye la censura, me parece vergonzoso que ni los catedráticos, ni los intelectuales, ni los escritores estén apoyando una lucha contra la censura, como que por el bien de quién, a que la gente Claro. opine, que la gente hable, sino de qué ciencia hablas, de qué democracia hablas, de qué ciencia. Quiero decir, el conocimiento es liberar la información y contrastarla y debatirla. Si no, si solo hay una versión que es la de arriba, la que apoya el Estado, nunca podrás diferenciar un gobierno dictatorial de cualquier otra cosa. Exacto, y que ya pasó, evidentemente, en la historia no es la primera vez que de alguna forma se nos presenta esto, que de alguna manera, ¿no? Vemos como que astrológicamente pudiésemos hilar esto, ¿no? Con esa conjunción que tuvimos en 2020 de Saturno y Júpiter, la conjunción de Saturno y Plutón, Saturno-Júpiter, que fue la triple conjunción que se dio en Capricornio, que de alguna forma, como tú dices, ¿no? Hizo que este Plutón sacara toda la basura, destapara la cloaca, ¿no? De Capricornio, ¿no? Del Estado, del establishment, de esas estructuras que a nivel colectivo lo transferimos, ¿no? A estas estructuras políticas, sociales, y a nivel personal también esto ha significado un quiebre, ¿no? Importante a nuestras estructuras y ha expuesto los miedos más profundos. Sin embargo, todo esto que estamos viviendo, obviamente que ha sido orquestado desde hace muchos años atrás. Encontramos en la historia cuando analizamos, ¿no? De dónde vienen todas estas ideas en donde el ser humano tiene que quedar libre absolutamente de todo, sin ningún tipo de estructura, y encontramos, bueno, fuentes como, no, por ejemplo, la Universidad de Frankfurt, en donde salieron grandes pensadores progresistas, o mejor dicho, líderes, ¿no? Del progresismo actual,
en donde ya ellos invitaban, ¿no?, dentro de sus filosofías, a despojar al hombre de todo lo que era la sociedad, porque el hombre limitaba la expresión de su esencia producto de estar casado, producto de pertenecer a una sociedad. Entonces vemos cómo desde aquel entonces ya se venía orquestando, desde la Revolución Francesa, estos pensamientos, ¿no?, que de alguna manera hoy en día lo que han hecho es pisar el acelerador y nos han llevado a esta revolución de alguna manera sexual, ¿no?, en donde el ser humano, como decía Sigmund Freud, ¿no?, que justamente cuando hablemos de Júpiter en Piscis, hablaré un poquito sobre este personaje, que él decía que el ser humano era simplemente un pulso sexual, o sea, no existe el alma, no existe el corazón, todo lo que nos mueve es el pulso sexual. Entonces, desde analizando, ¿no?, la vida de este hombre, nos vamos dando cuenta cómo hay conexiones de él entre los CEOs de Netflix, o sea, hilando un poco el presente con el pasado, ¿no? Entonces vemos cómo alrededor de este personaje, o sea, la gente piensa que esto fue de repente que ¡pum!, pasó. No, no, esto viene orquestado, ¿no?, desde hace mucho tiempo. La élite no se mueve de un día para otro, ¿no? Aquí encontramos un trabajo de ingeniería increíble, brutal, desde los Rothschild, los Rockefeller, o sea, estamos hablando de que esto lleva muchísimo tiempo y por eso se ha hecho tan difícil y se le va a hacer muy difícil al ser humano salir de esta mentira, porque es que esto llevan Correcto, años condicionándonos. totalmente. Esa es la base de la revolución que está ocurriendo, o el abono de la revolución es esa comprensión de la ingeniería social, ¿no? En cuanto el ser humano está entendiendo que se le conduce, que a través de la forma de pensar y de educar, las películas, los colegios, las pantallas, o sea, se le formula cómo tiene que percibir la realidad y entonces se le van condicionando a vivir la realidad, ¿no? Entonces, la toma de conciencia de eso, que gracias a Júpiter en Acuario también ha habido un gran despertar en ese sentido, pues nos ha llevado a un punto muy interesante. Estamos en un punto, la gente está viviendo un pesimismo y yo le diría al mundo, Vero, que no, que estamos ante un despertar de conciencia que es muy, muy necesario, que el ser humano estaba muy, muy dormido y que estamos viviendo el necesario proceso de despertar. Como estamos muy dormidos, pues hay entre estar dormido y estar despierto, pues hay en medio mucho sufrimiento porque Claro. necesitábamos una hostia fuerte, ¿no? Vamos a hablar un poquito de hacia dónde vamos con el Júpiter en Piscis, si te parece. Sí, sí, sí. Eh, Júpiter en Piscis viene en auxilio de Neptuno en Piscis. Con Neptuno en Piscis hemos vivido la soledad, hemos vivido la confusión. Al mismo tiempo que hemos ido descubriendo que las versiones oficiales no son tan ciertas, tan objetivas ni tan únicas, eso nos ha abocado a algo que algunas personas llevan mejores que otras, que es la incertidumbre, ¿no? Y ahí puedes ver ese Neptuno en Piscis diciendo, no, no, es que no se sabe nada, es que no sabemos si la Tierra es redonda, es Claro. plana, no sabemos, no tenemos ni idea ni nada, ni de lo que nos quieren inyectar, ni si la historia ha sido como nos la han contado o no tiene nada que ver. Entonces, conforme vas descubriendo que toda esa ingeniería no tiene, o sea, que toda la versión oficial no es más que lo que te quieren decir, indistinto de dónde esté la realidad, entonces, claro, eso ha creado mucha confusión. Ahora, que puedes ver ahí ese Neptuno, ¿no? Y también ese aislamiento y esa soledad, ¿no?, que es típicamente neptuniana. Ahora entra Júpiter, con lo cual esto es muy bonito, porque Júpiter siempre trae unas energías más positivas, una mirada. Claro. Entonces, lo primero que nos va a traer Júpiter en Piscis es empezar a conectar con una energía más de perdón.
Es decir, va a suavizar las crispaciones sociales. Más allá de que uno sea un negacionista de la versión oficial o que uno sea como muy la versión oficial me vibra, más allá de eso es evidente que si queremos vibrar en una energía más sanadora, tenemos que dejar de activar nuestros egos y nuestros enfados y nuestros rencores porque el de enfrente piensa diferente, ¿no? Entonces, Júpiter en Piscis nos trae esa sabiduría espiritual que nos dice, bueno, oye, más allá de interpretaciones mentales, la espiritualidad tiene que ver con una vibración amorosa, compasiva y cercana. Entonces, ¿qué ha pasado? Nosotros creíamos que el mundo era una maquinaria muy rígida que no se podía cambiar. Daba la sensación de que era un mecanismo gigante que, wow, molaría muchísimo cambiar el mundo, pero claro, todos los días hay que ir a trabajar, hay unos horarios, o sea, había muchas cosas que aparentaban ser como muy sólidas. Claro, Afortunadamente los movimientos de las élites han demostrado que no, que si les da la gana pueden poner patas arriba el mundo con un chasquido y lo han llenado todo de órdenes, de mandatos que derrumban el viejo sistema. Entonces han empezado a derrumbar el viejo sistema. El hecho de que yo siempre suelo decir que todo lo que está pasando mayormente no lo ha causado un virus, sino las decisiones que se han tomado. La mayoría, lo totalmente. que más notamos es las decisiones políticas. Entonces, este movimiento que han hecho tiene una consecuencia muy interesante que vamos a vivirla con Júpiter en Piscis. Y es que el inconsciente de la humanidad se da cuenta que el paradigma que parecía rígido e inamovible no lo es. Por tanto, nos caemos a un vacío, a un mar oceánico que es, bueno, si la realidad no es lo que nos habíais contado y uno puede ir a trabajar o no ir a trabajar, puede quiero decir, hay tantas cosas que se están viniendo abajo que uno dice, vale. Entonces, una vez que uno sale de la mente y entiende que lo que nos habían contado de lo que es la vida aparentemente inamovible no lo es, entonces estamos ahí donde va a ir la gente espiritual con el Júpiter en Neptuno. Bueno, pues a ir desconectándose de los relatos rígidos y oficiales. Eso es un regalazo de Neptuno en Júpiter, de Júpiter en Piscis, perdón. Entonces ese Júpiter en Piscis va a traer algo muy bonito que es el renacimiento de la espiritualidad y del arte. Durante este año, Júpiter dura un año en un signo, lo que vamos a encontrar es que por fin va a haber un renacimiento muy, muy bonito de la intelectualidad artística, que es algo que francamente se ha echado de menos durante todo el 2021. O sea, ha sido muy raro, ¿no? Toda esa censura ha conseguido que ni artistas, ni intelectuales, ni escritores, ahora eso se está desbordando y durante Júpiter en Piscis se va a desbordar mucho más. O sea, va a empezar a haber mucha música con otra forma de entender la vida, muchos pintores, muchos intelectuales, o sea, la sensibilidad pisciana va a encontrar la sabiduría jupiteriana y eso va a ir creando una nueva manera de entender la vida. Tú sabes que aunque nosotros nos creamos tan lógicos, tan inteligentes y tan racionales, el ser humano es sobre todo emocional, porque el inconsciente es emocional y tiene mucha más fuerza que el pequeño Claro. consciente. Entonces, ¿cómo percibe el ser humano la vida después de que se hayan derrumbado tantas cosas? Pues lo vamos a ir descubriendo a partir de los artistas, que son los que tienen antenas más finas para captar lo que está llegando al ser humano. O sea, todos hemos sentido una decepción y al mismo tiempo queremos reconectar con la vida, pues va a haber un movimiento de pintura, de películas, seguro que películas tan impactantes como lo fue Matrix en los 90, tan Claro, impactantes como esas grandes películas, ¿no? Que nos han marcado dándonos claves espirituales de despertar, el cine, eso va a pasar durante el 2022 también, ¿no? Y otra de las cosas que va a pasar es que vamos a llegar a la claridad de, bueno, mira, más allá de cómo interpretemos lo que pasa en el mundo, lo que está claro es que tenemos que subir la vibración.
Por lo tanto, habrá que practicar yoga, habrá que practicar Qigong, habrá que ir a darse masajes, habrá que ir a tomar el sol, a bañarse en la playa, a bailar, a hacer música. Es decir, mira, no quiero tener una mente en el miedo y indistintamente de lo que pensemos, vamos a meter una energía de renovación, de alegría y de amor hacia la vida. Entonces, por fin vamos a entrar en ese renacimiento y bueno, por una parte es verdad que el año empieza con este Saturno-Mercurio en Acuario que sigue llevándonos un rigor a encontrar la información, pero todo eso convive con ese refrescante Júpiter en Piscis que nos invita a amar, a sentir y a cargarse la distancia del miedo, ¿no? Júpiter en Piscis es muy de abrazarse, muy de bailar, muy de disfrutar la vida mientras dure, porque no tiene sentido vivir con miedo y eso Júpiter en Piscis lo tiene claro. Claro, claro, o sea que de alguna forma estaríamos viendo unas dos realidades, ¿no? Quien no se cayó de esa estructura en el 2020 con tanto bombardeo a Capricornio y Plutón, con todos esos planetas pasando que todavía, después vamos a hablar también de lo que sigue pasando, ¿no? Con esto, pero tuvimos, no sé, toda esta dinámica, todos los planetas pasando por Plutón, Saturno, Plutón, Júpiter, Plutón, o sea que en ese momento fue cuando se quebró todo y por esas grietas salía toda la información y los que estábamos allí, que de naturaleza hemos sido muy curiosos, obviamente captamos, ¿no?, toda la información y empezamos a estudiar, a profundizar, pasamos por mucha soledad, porque el proceso, cuando vas despertando, estás solo, o sea, estás como diciendo, bueno, ¿será que estoy bien lo que estoy pensando? Las personas te miran extraño porque piensas distinto. Pero llegamos con este Júpiter acá y es como que para quienes soltaron un poco esas estructuras y permitieron que vivieron, ¿no?, su disonancia cognitiva y la pasaron de manera favorable, estamos como en esa arca de Noé, ¿no?, creando el nuevo mundo, ¿no?, con todos los seres despiertos, pero también existe otra realidad que hablábamos, ¿no?, de esto de la trampa para dormir a la humanidad, que lo noté que lo comentaste, ¿no? Esto del sueño, ¿no?, neptuniano. Y es como que de alguna forma, a ver, todo esto lo digo para quienes nos escuchan y que quizás si este video llega a manos de alguien que por ahí esté dudando, ¿no?, que se esté cuestionando cosas del sistema, pues invitarle, ¿no?, a que estamos en un tiempo crucial. O sea, una realidad es que nos invita a ese gran despertar y la otra realidad es que se apague gran parte de la humanidad y quede dormida. O sea, que vamos a ver un contraste interesante donde vemos las dos caras de esta conjunción, ¿no? De esa sensación en donde atravesamos puertas, atravesamos paredes, nos unimos en conciencia, donde empezamos a entender que somos mucho más, ¿no?, que de lo que nos han dicho y lo que nos han enseñado en la escuela. Y por otro lado, las personas que esta energía de Plutón en Capricornio les ha más bien sacado mucho temor y mucho miedo, pues les espera también un gran sueño, caer en el agua profunda de Piscis. Entonces, esto es como un llamado a despertar, ¿no? A decir, basta, esa corazonada de eso que vas sintiendo, te está diciendo que no es por ese lugar para quienes todavía duden, ¿no?, de que lo que está pasando forma parte de un gran plan donde nos quieren ver apagados, dormidos, reducidos. Entonces, pienso, ¿no?, que la invitación es a empezar desde ya, a vibrar con esa conciencia para que esta conjunción, para que esta oportunidad, ¿no?, que tenemos astrológica sea el salto cuántico hacia vivir en la plenitud y no saltar al agua profunda y quedarnos ahogados o dormidos, ¿no?, en esas aguas piscianas. Porque vemos, ¿no?, esas dos realidades, esto de que hablabas del metaversus, esto que anoté, ¿no?, la trampa para dormir a la humanidad, es una trampa y la gente tiene que saberlo desde ya, gente que tiene chicos, que tiene hijos, o sea, y lo peor es que los padres conducen a sus hijos a la boca del lobo. Entonces, es cuestión si tienen, ¿no?, conocidos, personas cercas que tienen un ápice de duda y que por ahí se están cuestionando esto de que ponga el brazo una vez,
2, 3, 4, 5 veces, es momento de que hagan un gran despertar antes de que se los coma, ¿no? Esa agua neptuniana, ¿no? Y Sí, sí, totalmente. claro. ¿Querías Mm, comentarme algo más? Lo que estás diciendo, ya que nombras eso que quieren inyectar en el brazo, eh, a ver, cuando tú vas a una farmacia, tú compras una medicina y esa medicina tiene un prospecto. Ese prospecto está obligado por ley a decir qué compuestos químicos lleva y qué efectos secundarios tiene. Resulta que estamos en una situación mundial donde hay una clara campaña de querer inyectar a todos los humanos algo que no nos dicen que lleva, porque no han liberado esa información, está prohibido saber lo que te quieren inyectar, ocultan los efectos secundarios, porque esos estudios previos también están ocultados, y nadie se responsabiliza. Quiero decir, el médico o la enfermera no se responsabiliza de los efectos secundarios. Si tú le pides que firme que se responsabiliza de si a ti te causa una enfermedad o una muerte, te va a decir que no. Los gobiernos y los políticos que te dicen que te tienes que inyectar para ser responsable tampoco se responsabilizan. La industria farmacéutica tampoco. Entonces, y los seguros tampoco. Entonces, han firmado que nadie se va a hacer cargo de las consecuencias de ese medicamento. Cuando un médico te dice que es tu responsabilidad dejarte inyectar esa sustancia, vamos a ver si realmente lo está diciendo como un criterio científico y médico, entonces tendrá que saber que lleva la sustancia, porque poco importa que sea médico o que sea fontanero si no tiene ni idea de qué te está inyectando. Y esa es la realidad. Entonces, un poquito de cultura y un poquito de suspicacia. Si te están obligando a inyectarte algo que no te dicen qué es y que nadie firma por ningún lado que se responsabiliza, si el médico no estudia tu caso para ver si esa sustancia, o sea, tiene que conocer la sustancia para poder saber, tiene que conocer tu caso para ver si en tu caso eso es recomendable. Claro. Y no estudia ni tu caso ni sabe qué te está recomendando y ni se responsabiliza de nada. Los casos de problemas de miocardio y de trombos y de deportistas jóvenes y sanos que mueren en medio de la pista, todos los que quieras. Y todo eso lo están tapando porque hay muchísimo dinero de por medio, muchísimo. Telegram es la única fuente, o sea, es una de las fuentes potentes sin censura para quien quiera informarse. Y bueno, no obstante, sigue siendo una decisión muy respetable quien quiera ir hacia un lado u otro. Lo que no es respetable es discriminar por motivos sanitarios, que es un delito. Lo que están haciendo los gobiernos es un delito de discriminación por motivos sanitarios, porque están coaccionando a la ciudadanía a inyectarse algo que a lo mejor no quieren, y eso va contra las leyes de Nuremberg. Se crearon en la Segunda Guerra Mundial para evitar que se inyecten sustancias nocivas con excusas médicas. Entonces, bueno, todo esto, la comprensión de todo esto tiene que ver con este Plutón en Capricornio y tiene que ver también con este proceso de Saturno en Acuario, que se va a encontrar también con Mercurio, ¿no? El comprender con una mirada crítica la información, ¿no? Por otra parte, los nodos hacen una transición de nodo norte a Géminis a nodo norte a Sagitario. O sea, perdón, de nodo norte en Géminis a nodo norte en Tauro. En Tauro, sí. Entonces, ¿qué es lo que se queda en el nodo sur durante el 2022? Se queda en el nodo sur Escorpio. Entonces, ¿qué se convierte en pasado? Pues vibrar en el miedo, vibrar en la pérdida. ¿Qué Que se convierte responde en... a ese Plutón en Capricornio. Claro. Correcto, exactamente. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que se convierte un poco en pasado? En tener miedo a las coacciones de los gobernantes, Plutón en Capricornio. ¿Qué se convierte en presente?
nodo norte en Tauro. Tauro es el centro de la primavera, el centro de la vida, del amor, del cuerpo. El cuidado del cuerpo y el amor a la naturaleza está en Tauro. Entonces, fíjate que tenemos un nodo norte en Tauro y un Urano en Tauro. ¿Eso qué significa? Que la parte evolutiva, que la parte que nos guía, la llamada a un camino viable y sostenible, nos lo da Tauro. Entonces, este Tauro nos habla de un retorno a la naturaleza. Entonces, ¿cuál es la jugada de las élites? La jugada de las élites es separarnos cada vez más de lo natural. Por eso quieren que tengamos miedo de lo natural. ¿Quién es el culpable de lo que está pasando? Un virus. Los virus son naturaleza. ¿Quién es el culpable de lo que está pasando? El sol. El sol es naturaleza. Quiero decir, ellos siempre están apuntando a todo lo natural que es tóxico. Claro. Y en realidad lo natural es la obra de Dios. Y ellos, que son, en mi opinión, hay mucho satanismo, Tomo, eso se podría explicar mejor, pero bueno, ellos lo que apuestan es siempre por lo artificial. Entonces, quieren que tengas miedo a lo natural y que apuestes por lo artificial. Ya hemos hablado un poco de que nos llevan hacia una realidad virtual. Pero Urano y el nodo norte lo que nos dicen, estando en Tauro, es que la salida evolutiva en esta etapa pasa por el regreso a la naturaleza. Entonces, ¿qué tenemos? Que por una parte hay que seguir luchando por las libertades en las ciudades, pero por otra probablemente la gente que tiene ya un bagaje espiritual, que lleva años meditando, haciendo yoga, tai chi, que dejó de ver la televisión hace 10 años, esa gente tiene una vibración diferente en la vibración principal que construyen las ciudades. Entonces, esa gente va a irse a aldeas a reinventarse, a volver a aprender lo que es cultivar, cuáles son los ciclos de la cebolla, cuáles son los ciclos de la berenjena. Qué hermoso. Cómo tiene que estar la luna cuando cultivas y cómo tiene que estar cuando recoges. Es decir, todo ese conocimiento. Esa es nuestra tecnología, la más sabia, como se ha construido el mundo. Claro, eso es la vida real que quieren que olvidemos. Exactamente. Entonces, claro, si ya estamos bastante dormidos, que no sabemos hacer nada en las ciudades porque hemos delegado todo el conocimiento y nos lo tienen que dar todo hecho, nosotros, el humano moderno, lo único que sabe es ir a comprar a una tienda. No sabemos fabricar una tele, no sabemos fabricar un móvil, no sabemos coger comida, no sabemos hacer nada más que nos lo den hecho. Entonces, en esta crisis tan potente, la gente que despierte lo que va a ir es a los orígenes de cómo reconectar con la vida. Hay que volver a aprender a amar, hay que volver a aprender a hacer el amor, hay que volver a aprender a cultivar la comida sin envenenarla, hay que aprender muchas cosas básicas que ya no sabemos hacer. Entonces, ahí tenemos ese aspecto que continúa, que es la cuadratura entre Saturno y Urano. Entonces tenemos a Urano en Acuario, en Tauro. En Acuario y Urano en Tauro. Entonces Saturno representa las estructuras de poder, ¿vale? Que están en Acuario, por tanto les viene muy bien para decir, no, la orden y la obligación es que tú te quedes en lo virtual, a la gente a 1,5 metros, no te acerques a la vida y al ser humano, no te abraces, no te mires, no hagas el amor, tú todo a través de las pantallas. Vale, y por otra parte, tienes Urano diciendo, a ver, no, si es que lo que abre una nueva puerta es el regresar a lo orgánico, a lo natural, a los árboles, a las plantas, a las flores, al bienestar. Por otra parte, claro, este Urano-Saturno lo que hace es una lucha entre la seguridad saturnina y la libertad urana. Entonces, en realidad, durante el 2022 sigue estando esa pugna, sigue estando una lucha entre la libertad y las normas que supuestamente te protegen. Eso sigue estando ahí y, en mi opinión, la versión oficial a partir del 2022 va a estar cada vez en apuros más y más serios. Porque al principio lo tenía muy fácil, porque, jolín, ¿quién no quiere ser un poco... Hemos sido muy, muy obedientes. La humanidad ha demostrado que si está preocupada por el bien común,
está dispuesta a ceder sus derechos, sus libertades, sus comodidades. Hemos sido muy buena gente y me parece muy bien. O sea, oye, por el bien del colectivo, lo que haga falta. Claro. Se suponía que uno se inyectaba una vez y ya te dejaba normal. No era verdad. No era verdad. O sea, quieren que nos metamos, vete a saber qué, como si eso fuera sano, que no está demostrado porque no han pasado los plazos necesarios para saber a largo plazo qué onda. Entonces, como la versión oficial no se sostiene, pues cada vez van a estar en más apuros para sostenerla. Y como la credibilidad de las estructuras de poder no va a poder recuperarse jamás del paso de Plutón en Capricornio, pues cada vez estamos más cerca de poder ir creando un paradigma nuevo. En febrero, por ejemplo, bueno, Saturno va a seguir en Acuario. Entonces, ese Saturno en Acuario lo que nos ayuda es a responsabilizarnos individualmente de poner nuestra aportación para crear una sociedad más justa. Entonces, en vez de delegar todas las estructuras de poder, cada individuo tendrá que ir acercándose a asociaciones, a colectivos como por ejemplo Liberum y otros colectivos que van a ir uniéndose a través de leyes que vayan exigiendo una ética y unas pruebas lo bastante sólidas de que el relato oficial realmente es por el bien común, ¿no? Entonces esto va a ir avanzando en esa línea. No, y curiosamente las personas piensan, ¿no?, que esto de Urano en Tauro es como una especie de, porque le dan el enfoque de una revolución verde, son las criptomonedas, o sea, es nuevamente meter todo lo natural, es meter a todo Tauro dentro de un sistema uraniano, es decir, llevar toda la naturaleza, llevar todo nuestro sistema a lo tecnológico, pero se olvidan de que está esa cuadratura Saturno que pudiese ser el no queremos, el no es así, ¿no? O sea que las personas, esto de la tecnología, de esto de la evolución, esto de avanzar, ¿no? Realmente ya no es como era hace unos 10 años atrás, que realmente veíamos que podíamos vivir en paz, pero hoy en día hablar de tecnología, hablar de evolución, a ver, el término tecnología se asocia a nuevas invenciones, no sé, digitales. Y realmente la palabra tecnología lo que significa es la repetición de acciones que van generando, que generan un producto, que generan una circunstancia, ¿no? Eso es lo que se llama, lo que significa etimológicamente el tecnología, ¿no? Es repetir esas acciones. Pero la gente piensa, ¿no?, que lo tecnológico tiene que ver con esto de lo digital y la innovación. Y hoy en día ese es nuestro peor enemigo. Entonces, quien piense distinto es el retrógrado, no sirve, está atrasado, está retrasado. Entonces las personas no se dan cuenta, y es un tema interesante, ¿no? El de las criptomonedas, por ejemplo, que está en aumento, pero me llama la atención esto de mientras estuvimos encerrados, bueno, ¿quiénes estuvieron encerrados? Porque, por ejemplo, desde donde yo estoy, yo podía salir, sé que en España las cosas fueron la censura fue muy fuerte, las multas fueron muy fuertes, acá nunca nos multaban por llevar o no llevar el trapo en la boca. Entonces podíamos salir y todo, ¿no? Sin embargo, tuvimos una de las cuarentenas más largas del mundo, ¿no? Mucho tiempo estuvimos encerrados. Entonces, mientras ocurría esto, ¿no? Por proteger a la humanidad y todo esto, se iban creando a la par todas estas, metaversus, el tema de las criptomonedas, entonces veíamos como que de alguna manera todo esto tenía, claro, tiene sentido que estemos enfermos y encerrados, porque a su vez nos están dando la solución, que no es solamente poner el brazo, sino que también poner todos tus sentidos en una pantalla. Entonces, todo ha sido orquestado y me gustaría que pudiésemos continuar en otras charlas para hablar de quiénes son los que están detrás de todo esto. Porque claro. aquí hemos tocado mucho el tema de la parte astrológica, hemos tocado mucho toda esta dinámica de, bueno, de dónde venimos, hacia dónde vamos, pero ¿quiénes están manejando estos hilos, no? Y tú hiciste una mención importante, que aquí hay
hay una presencia satánica importante, que siempre parece que ha estado presente también, pero que ahora quedó como más en evidencia y los planetas juegan un papel importante dentro de esta historia. Totalmente. Claro, sí, 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 a todo. Por cerrar el tema de Saturno en Tauro brevemente, y Urano tiene que ver con derrumbar lo que nos impide crecer y evolucionar, y Tauro representa el campo, representa la primavera, representa las flores, representa la salud orgánica. Lo que nos está diciendo es que la tecnología uraniana tiene que estar al servicio de la vida. Es decir, una cosa es crear, tú puedes crear, por ejemplo, una máquina médica que te diagnostique, que esté bien hecha y que no te genere una enfermedad, por ejemplo, o puedes usar pastillas que tengan efectos secundarios tan graves que digas, mira, es que no compensa tomártelas, ¿no? Entonces, ese Urano en Tauro es el recordatorio durante 7 años al inconsciente colectivo de la tecnología debe estar mediada, condicionada porque realmente esté creando una salud. Entonces, claro que son herramientas, pero no pueden ser herramientas sin ningún control que nos vuelvan adictos a las pantallas, que no sepamos relacionarnos en persona, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí entraríamos como en el tema del 5G, que es toda una movida, de la contaminación electromagnética, que son campos posiblemente muy, muy nocivos, ya que sus vibraciones se comparan a las que hay en armas electromagnéticas, quiero decir, es una Que han barbaridad para sido lo... utilizadas en guerras y dicho por expertos que han utilizado estas armas para poder avanzar sobre su enemigo, enfermando al ganado, enfermando a las personas. Sí, sí, Entonces, sí, es que está todo, obvio. claro, entonces todo este despertar acuariano y pisciano, ¿no? Este volver a la espiritualidad, pero desde una comprensión más crítica de la realidad, evidentemente nos está llevando a un despertar, pero el despertar no es un despertar dulzón de pasar a estar todos vibrando en el amor y estupendo, ¿no? Hay una toma de conciencia de cuál es el estado real del mundo que venimos delegando y descuidando, ¿no? Entonces, estamos en tiempos muy bonitos, muy interesantes, muy necesarios, donde la humanidad va a empezar a empoderarse y a responsabilizarse. Por cierto que casi nadie está comentando que este año Júpiter va a estar de junio a octubre en Aries y eso es muy Sí, importante. Quiero decir, es muy importante porque es verdad que Júpiter en Piscis pues tiene todo ese despertar espiritual, de volver a todas las técnicas de la meditación, del yoga, del tai chi, de la creatividad, la inspiración, pero ese Júpiter, los meses que va a estar, creo que es son de junio a octubre, un montón de meses, sí. claro, y eso es muy importante porque va a darle una ayuda vital súper importante a ese Quirón en Aries. Hay que entender que Aries es el signo del poder individual. A nosotros se nos Claro. está pidiendo que renunciemos a nuestro poder personal por supuestos beneficios colectivos. Y entonces el pobre Quirón, que representa un miedo, una inseguridad, pues sí, ha cedido el poder personal y nos hemos hecho pequeñitos. ¿Me tengo que ahogar con un trapo? Pues me ahogo, aunque no haya ninguna prueba de que esto sea bueno para la Claro. salud, los poros de la mascarilla sean enormes para cualquier virus. Bueno, vale, pero cuando Júpiter entre en Aries y además también va a entrar Marte, quiero decir, vamos a tener una renovación del poder personal. O sea, la gente tiene que integrar todo lo que ha pasado para decir, espera, 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 yo me voy a arrodillar. ¿Por qué? Yo pensaba que me arrodillaba por el bien de la humanidad. Si esto no está claro, se va a arrodillar quien yo te diga. Eso lo vamos a ver durante este año. Entonces, toda la base de Júpiter en Piscis, de integración, de amor, de superar prejuicios y luchas entre nosotros, para luego empoderarnos con una revisión intelectual del espíritu y el poder del yo, eso es un regalazo que tengo muchas ganas de vivir.
imagínate las manifestaciones con un Wow. Júpiter en Aries, es que es otra energía. O sea, que es justamente lo que necesitamos, ¿no? Y que muchos despiertos apelan, ¿no? A empodérate. Y va a ser Claro. ese empoderamiento, el decir no más, ¿no? Yo soy hombre vivo, soy mujer viva, ¿no? Es salir, será Una ética, maravilloso. una verdad, tengo una justicia y no es la que tú me estás contando. Es decir, piensa Exactamente, que Aries es un signo, no solo es un signo de guerreros, es un signo de justicia, al igual que Libra. claro. Entonces, cuando Júpiter, que es un planeta de sabiduría, entre en un signo de justicia como Aries, vamos a redescubrir, así como en el 2020 los individuos empoderados eran a cuentagotas, puedes ver, no sé, a un Miguel Bosé Claro, o al tenista campeón del mundo, dos o tres figuras así un poco, vamos a empezar a ver un rebrotar muy intenso de ciudadanos muy empoderados, muy valientes, diciendo, no, claro, perdona, muy Júpiter, la ¿no? justicia no es lo que tú me cuentas. Claro, muy Júpiter, o sea, grandes figuras tomando el poder y de alguna manera, bueno, eso, reivindicando nuestra existencia, ¿no? Con ese Aries y ese Quirón allí, ¿no? Esa sanación. Claro, y piensa que también representa a policías y a ejércitos. Entonces, Claro, cuando Júpiter entra en Aries, el movimiento de policías por la verdad y ejércitos con una ética por la vida y no por el mamoneo este que se llevan, va a ser un cambio muy significativo, porque ya no van a ser cuatro, van a haber muchísimos más movimientos de poder, de policías, de gente con armas, que van a hacer una apuesta por una ética por el mundo, porque es muy fácil quedarse en el lado de la versión oficial si tú tienes un sueldazo y sabes que si te quedas ahí tienes la vida súper resuelta y que si te pones al lado del pueblo mientras el pueblo está dormido, dices, mira, lo mismo me expedientan, me tiran, me quedo sin dinero y me jode la vida. Pero cuando vean al pueblo empoderado con fuerza, muchos de los que están en el lado de apoyar a la corrupción de las élites van a cambiar y van a decir, no, no, yo si el pueblo está despierto no voy a ser un Judas. ¿Sabes? Si hay una claro, oportunidad real de renovación, yo quiero estar ahí. claro. De hecho, bueno, yo trabajo o me especializo, ¿no? En el tema de astrogenealogía y ahora que nombraste el tema de los policías, el ejército, cuando vemos, ¿no? Planetas en el signo de Aries, en especial Júpiter, suele aparecer en la historia, ¿no? De la persona algún abuelo, algún tío que pertenecía al ejército o que fueron inmigrantes por las guerras, ¿no? Siempre aparece esa figura de Aries presente y bueno, con un Júpiter que le da mucho más fuerza indicando esto, ¿no? Y se me ocurre esto del ejército en la calle, de la guerra, como que en sí, del empoderamiento del ser humano, esto que se habla desde hace mucho tiempo de la guerra civil, ¿no? Viendo de alguna manera la otra cara de la moneda, también pudiese estar, habría que ver, ¿no? Qué configuraciones y qué aspectos va a ser ese Júpiter en Aries para ver de a dónde nos va a ir llevando, ¿no? Creo que va a estar, si hace, si hace trígono a Júpiter, a Saturno, ¿no? En Acuario, pues creo. Bueno, habría que mirarlo, he visto las alineaciones de lo que va a ser ese Júpiter en Aries, para ver hacia dónde nos lleva, ¿no? Este empoderamiento que sin duda, al ser un signo tan individual como Aries, tiene que ver con uno mismo, pero me llama la atención ese comentario, ¿no? Es cierto, la Mira, por policía, el ejemplo, a ejército. final del año, el Júpiter está, acabando el 2022, estará en cuadratura con Marte. ¡Guau! Marte estará en Géminis, lucha intelectual, potenciada con un Júpiter que también es intelectual, ¿no? Entonces, hay un momento tenso a final del Tenso. año, pero donde tenso, pero porque el pueblo va a tener más clara hasta qué punto las cosas no son como se le ha contado. Entonces, eso, pues bueno, hay tensiones que están interesantes también. Claro, sí, 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 que está, bueno, ya lo iremos desarrollando, ¿no? Pero bueno, está bastante interesante este recorrido, ¿no? Que hemos estado haciendo, como de alguna manera, como es arriba es abajo, ¿no? O sea, las estrellas nos han mostrado mucho de lo que está ocurriendo y tener por lo menos la previsión, ¿no? De hacia dónde vamos, es la idea de generar conciencia con estos encuentros. Bueno,
cariño mío, un gustazo haberte tenido, un gustazo que compartas toda esa sabiduría, todo eso bueno, que has estado investigando también y que de alguna manera se nota, ¿no? Que estás listo para ese Júpiter en Aries. Estás Muchas gracias. listo. Para mí un placer también compartir contigo y con todos los que disfruten con esta charla. Evidentemente son tiempos para poner fe, para poner esperanza, para poner ilusión en ir reinventando el mundo y llevarlo hacia los mejores potenciales. Entonces, si las élites quieren convertir el Júpiter en Piscis en hacernos culpables, pues no somos culpables de lo que ocurre en el mundo y además apostamos por disfrutar, por bailar y por crear vibraciones súper bonitas. Así que vamos a por ello. Claro que sí, vamos a pasarla bien. Bueno, mi amor, gracias por haber aceptado esta invitación. Obviamente, como te dije, me gustaría que volviéramos a encontrarnos para charlar un poco de quiénes están detrás de todo esto y así ver un poco hablar también sobre tu novela, ¿no? El gran experimento, que sé que allí tocas temas interesantes con respecto a personajes, ¿no? Importantes. Las Sí, personas, bueno, porque pueden dejar en los comentarios toda la pregunta. Yo voy a dejar en la casilla del video la información a tus redes. Y bueno, si les gusta ver más de estos encuentros, por supuesto, háganoslo saber. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Adiós.